¿Qué tenía su amigo rico de niño que los dejó en shock? Una vez, fui a una fiesta de Año Nuevo en la casa de un chico muy adinerado de la escuela secundaria. No era mi estilo, pero él le pagó a mi banda $100 para que tocáramos ahí. La verdad, todo era un poco extraño para mí, pero lo que descubrí dentro me voló la cabeza. Tenía una puerta secreta detrás de una estantería que llevaba a una gigantesca piscina de pelotas. Imagínate, solo tenías que tirar de la estantería. Y esta se abría, revelando una escalera en espiral que te llevaba a un espacio que parecía sacado de un sueño. Era como el área de juegos de Chuck E. Cheese, pero el doble de grande. En serio, no podía creer lo que veía. Todo ese lugar, lleno de pelotas de colores, y yo pensando en lo loco que era estar ahí. En su cumpleaños, una sorpresa monumental, un half-pipe en su patio trasero y, para colmo, la presencia de Tony Hawk. Esto ocurrió alrededor de 1996. Su papá, un abogado de renombre, y su mamá, que trabajaba en medicina deportiva con Tony y otros skaters famosos, habían organizado todo. Un año, mencionó que Tony vendría a celebrar su cumpleaños y que 10 amigos estarían allí para compartir la experiencia. La verdad, no le creí. Pero, para mi asombro, Tony Hawk realmente apareció por un par de horas. Y no solo eso. Se quedó a disfrutar el momento con nosotros y se subió a la rampa. La vivencia fue extraordinaria, intensa. Recuerdo que todos estábamos maravillados como si estuviéramos inmersos en un sueño. Los papás de este chico poseían la casa más grande en nuestro distrito escolar, un lugar bastante acomodado, por cierto. Sin exagerar, era la propiedad más extensa de la zona. El patio trasero era excepcional. Contaba con una piscina y una casa de huéspedes tan amplia que superaba en tamaño a muchos departamentos de inicio. Además de una cancha de tenis, un putting green y un campo de fútbol completo. Entre otras maravillas que seguramente estoy olvidando. Su hogar colindaba con una escuela, y compraron un terreno a la institución educativa cuando ésta necesitaba recursos para expandir su espacio. La casa tenía una habitación dedicada a los Legos, un cine privado y un acuario que deslumbraría a cualquiera. Y lo más asombroso de todo es que eran las personas más amables que se podía imaginar. Perdí el contacto con el chico hace mucho tiempo, pero sus padres eran realmente entrañables. Yo no crecí en la privación. De hecho, vivía cómodamente. Había conocido a algunas personas que tenían más dinero, así como a los amigos adinerados de mis padres. Pero cuando contemplé la casa de este chico, no pude evitar pensar: vaya, nosotros no somos nada en comparación con esto. Tenía aproximadamente 12 años cuando conocí a un pariente rico que ni siquiera sabía que existía. Nos llevó a mi familia y a mí a hacer un recorrido completo por su mansión. Recuerdo una habitación repleta de cosméticos que había adquirido tras comprar un negocio. Me dio una bolsa y me dijo que me descontrolara eligiendo lo que quisiera. Además, tenía un estudio de música, un estudio de danza y una habitación gigantesca completamente dedicada a trenes en miniatura. Su sótano era probablemente 5 veces más grande que mi casa de 2 pisos. En los pisos superiores había jarrones que valían más que mi vida, y 10 veces más. Chandeliers enormes colgaban del techo y su jardín era un espectáculo. Perfectamente cuidado, nadie podía pisarlo, ni siquiera su pequeño hijo que solo quería jugar. Su patio se extendía por varios kilómetros. Todo de un verde brillante, nivelado, nada fuera de lugar. Crecí en una familia relativamente acomodada, disfrutando de la vida en el campo, pero su mansión me dejó perplejo. Nunca imaginé que existieran personas como él fuera de las historias. Ahora que soy adulto, a punto de declarar bancarrota, con una cuenta congelada que está a cientos de dólares en números rojos y una montaña de deudas, me enfurece. Esta tremenda disparidad de clases es desgarradora. Lo que realmente me dejó boquiabierto fue darme cuenta de que mis amigos ricos no tenían idea de que eran los ricos. Pasaron tanto tiempo en su burbuja que ni siquiera se dieron cuenta de lo afortunados que eran económicamente. ¿De verdad pensaban que todas las familias tenían una casa frente al mar de $1 millón, 7 autos y que no tenían que preocuparse por pagar la universidad? No, amigo, eso no es normal para la mayoría de la gente. Se quedaron atónitos cuando les dije que, en realidad, ellos eran los chicos ricos. Había un chico en mi clase de tecnología de computadoras que era un año menor que yo. Mi familia era de clase media y vivía cómodamente, pero su papá era químico y ayudó a desarrollar un químico utilizado en el luminol. Un día, le contaba a un amigo que había ahorrado mi dinero para comprar una laptop Dell, utilizando su opción de pago a plazos, dejando un buen adelanto. El chico acomodado escuchó nuestra conversación y, con toda seriedad y buena intención, me preguntó: ¿por qué no le pides a tu papá que te compre una Alienware o algo así?
Mi amigo, que venía de una familia un poco más modesta, tuvo que explicarle que eso no era una opción real para la mayoría de la gente. En su caso, su padre trabajaba 12 horas al día, con una esposa que se quedaba en casa y 3 hijos. El chico se quedó impactado, como si realmente nunca hubiera considerado la pobreza antes. Fue un poco surrealista. Pero, en nuestra zona rural, era solo el tipo de círculos en los que se movía. Viene de una familia adinerada, vive en un vecindario rico y tiene amigos en esa comunidad. Tengo que decir que su hermana era mucho más aterrizada. Así que no sé si él estaba protegido de la realidad o qué. Todo esto sucedió hace más de 20 años. Imagina esto, un chico que vive en una casa que parece un parque de diversiones. Su habitación es otro mundo, con estantes y cajones por doquier, un closet enorme donde puedes caminar con comodidad y una pared dedicada a sus reptiles, arañas y peces. Y para colmo, una escalera en espiral que conecta todo. En la cocina, deslumbra un tanque de peces de agua salada que captaría la atención de cualquiera. Pero eso no es todo. Tiene una cabaña en el árbol con tirolesa y hasta electricidad. Sin mencionar que criaba palomas mensajeras como un verdadero maestro y contaba con un bote y un equipo de buceo. Y lo mejor, detrás de una pared ocultaba una oficina secreta donde su papá guardaba licor y una imponente pintura de una mujer en actitud provocativa. Ahora, espera, aquí viene lo curioso. Tenía un límite de tiempo para jugar videojuegos. Esa era la única regla que me hizo sentir un poco mejor. Como que, al menos, era un chico normal en ese aspecto. Su padre, un hombre inmerso en la ciencia nuclear, y su madre, psicóloga. Era hijo único, así que nuestras visitas eran escasas. Perdimos el contacto en la escuela secundaria. Pero años después, lo volví a encontrar en mis 20s. Para entonces, estaba haciendo maravillas en el mundo de la publicidad gracias a la programación y, al parecer, le pagaban por vivir en lugares como París, Manhattan o Buenos Aires. Me enteré que hoy en día, esencialmente está retirado, disfrutando de la vida junto a su esposa e hijo, viviendo las aventuras típicas de un millennial en la etapa de la mediana edad. Cuando era niño, vivía en el lado este de Detroit, a unas 8 cuadras de Grosse Pointe. Había un pequeño puente blanco en mi vecindario que me llevaba hacia ese mundo diferente. Y una vez que lo cruzaba, la distancia entre la abundancia y la escasez se desnudaba ante mis ojos. Lo que realmente me sorprendía era la grandiosidad de los autos y las casas en aquel lado. Para un niño de apenas 8 años en 1979, todo me parecía monumental y majestuoso. Unos años más tarde, mis padres lograron mudarse a un suburbio donde solo había gente blanca y fue la primera vez que me topé con el racismo. Las peleas eran frecuentes porque a veces los niños blancos solo replicaban lo que escuchaban en casa. Observé que la mayoría de esas familias tenían un solo trabajo, mientras que mis padres esforzaban sus fuerzas en 4-2 cada uno. Además, mis amigos disfrutaban de juguetes que ni siquiera podía imaginar. Videoconsolas, bicicletas de BMX y todo lo que deseaban. Yo no tuve una bicicleta hasta los 12 años y era de segunda mano. Tenía un amigo que vivía junto al lago y su sótano era un reino de arcades deslumbrantes. Mientras tanto, yo me conformaba con que hubiera algo de comida en la nevera. Muchas familias eran realmente difíciles de comprender, pero también había muchas más que me recibían en su mesa, brindándome amabilidad y generosidad. Nunca olvidaré a esas almas tan bondadosas. A principios de los años 80, en Tarpon Springs, Florida, mi mejor amigo George lo tenía todo. Pantallas de televisión enormes, contestadores automáticos, un sistema de sonido que resonaba en toda la casa. Teléfonos móviles de Motorola y Nokia, varios beepers, Walkmans, Betamax, Herpes, Nintendo, Game Boy, Sega y hasta un Teddy Ruxpin. Llegábamos a ponerle canciones de 2 Live Crew y lo escuchábamos rapear. Tenía todos los G-Joes, todos los He-Man, una piscina, un jacuzzi, anacondas, monos, perros guardianes, cámaras de seguridad, guardias de seguridad, cuatrimotos, triciclos, motocicletas, Mercedes y suburbanos Chevrolet. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que esos coches estaban reforzados. Yo solo era un niño y no entendía por qué nadie más iba a jugar allí. Pensaba que era la casa más genial del mundo. Además tenían sirvientas que hacían todo, y yo pensaba que mi amigo era increíble. Un día, en 1987, mis padres se dieron cuenta de que nuestros teléfonos estaban siendo intervenidos. Las conversaciones eran grabadas y yo estaba siendo seguido desde la escuela y la casa de mis amigos. Luego, un día de 1988, todo se torció. Estaba en su casa cuando vi un montón de SUVs negras llegando a través de las cámaras. Salté la cerca, subí a mi triciclo, un pequeño Yamaha Trifinger 60, y traté de escapar de aquellos que parecían ser autoridades.
Por suerte, en ese entonces no había un camino entre mi casa y la suya, así que logré evadir a los hombres por un breve periodo. Pero, sorpresa, sorpresa, ellos sabían que eventualmente acabaría en casa. Para resumir, no hice nada malo. Solo era un niño de 9 años asustado por un grupo de hombres serios y perros entrenados y solo quería volver a casa. Si quieres saber más de la historia, busca Jungle Mike, Tarpon Springs, Florida. La mayor incautación de sustancias ilícitas tenía un barco cargado de coca. Dependiendo de la fuente, se hablaba de entre 7.000 y 9.000 libras. Si mi memoria no me falla, han pasado algunos años desde entonces. Conocí a un chico en la escuela primaria. Sabía que su familia tenía una constructora y que contaban con bastante dinero. Un fin de semana me invitó a su casa a pasar el rato. Al llegar, toqué la puerta y su madre me abrió. Me dijo que él está en el hipódromo. Al principio pensé que se había olvidado de mí y que regresaría pronto, pero entonces ella continuó: puedes tomar ese camino y encontrarlo allí. Así que decidí seguir el camino. Para mi sorpresa, me encontré con un hipódromo completo, con establos y un granero. Resulta que su familia había construido esa urbanización, pero rodeando su propio hipódromo que todavía utilizaban. Cuando era niño, vivía en Kenia, en el este de África, durante los años 70, antes de volver a Escocia y después mudarme a Canadá. Recuerdo que asistí a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase que, casualmente, vivía a una calle de mi casa. Pero no era un niño común y corriente. Su padre se convertiría en el próximo presidente del país. Estuvo en el poder varios años hasta que lo destituyeron por corrupción y creo que su hijo tomó el relevo. Me quedé maravillado al ver aquel enorme césped verde con una piscina reluciente y todos los sirvientes que había. Era como un sueño. Para los recuerdos de la fiesta, nos dieron camisetas a las chicas, les dieron unas con caballos y pensé que eran tan ricos. Estoy casi seguro de que también tenían una empresa de camisetas y serigrafía. La casa ya no existe, pero el terreno mira hacia uno de los barrios más pobres del mundo. Irónico, ¿no? Conocí a un amigo adinerado en la preparatoria. Un tipo que me invitó a su casa en Connecticut durante el fin de semana. La mansión era como sacada de una película, algo así como El Gran Gatsby. Cuando llegó la hora de la cena, él y su familia se vistieron de gala, como si estuvieran asistiendo a un evento especial. Para un chico de clase trabajadora del Bronx, esto era algo que solo había leído en libros o visto en el cine. La comida era exquisita, pero no podía dejar de sentirme nervioso. Tenía que mirar de reojo, sin que se notara, para saber qué cubierto usar con cada platillo. Uno de los platos que aún recuerdo fue un estofado de ternera cremosa. Pero lo que realmente me dejó impactado fue el postre, que lo encendieron en llamas. Creo que se llamaba crema brûlée. Mi instinto fue cubrirlo para apagar el fuego. No sabía que eso era parte del espectáculo. Al día siguiente, monté a caballo por primera vez en mi vida. Y déjame decirte, no quiero tener nada que ver con esas bestias de 1 tonelada que podrían aplastarme como si fuera un bicho. Pero la hermana de mi amigo, UFE, era la joven más hermosa que había visto en mi vida. Me merezco un aplauso por no haber babeado enfrente de ella. En su casa tenían un helicóptero privado y hasta un helipuerto en el jardín. Su papá volaba a su trabajo para evitar el tráfico de la ciudad. A veces, nos llevaba con él y nos hacía un recorrido por la costa desde el aire. Contaban con un cine personal equipado con 20 asientos de esos súper cómodos tipo IMAX. Tenían cada consola de videojuegos y juegos que podías imaginar. Y, por si fuera poco, había una bolera en el sótano con una ventanita que daba al piscina. No tengo idea de a qué se dedicaba su papá, pero era un hombre adinerado. Era muy buena onda, intentaba ser humilde, pero no ocultaba su gusto por las cosas lujosas. Un día, mi amiga me llevó a su segunda casa que estaba en su propiedad. No era una casita para huéspedes, era una casa completa que, supongo, venía incluida con el terreno. Recuerdo que siempre hacíamos pijamadas allí con mi grupo de amigas, tanto en la secundaria como en la preparatoria. Su papá era un mayorista de alimentos gourmet, y tenían un congelador que, durante años, estuvo repleto de enormes círculos de masa para galletas y de tartas de manzana enteras. Ya fuera horneado o congelado, esos manjares eran una delicia. A su papá le encantaba cocinar y recibir visitas. Lo recuerdo llegando a la casa en la mañana con bandejas de catering llenas de pancakes, tocino, huevos y más. Una noche, preparó patas de cangrejo real con salsa de mantequilla. Aún me sigo acordando de lo rico que estaba. Un gran tipo, que en paz descanse. Tenía una amiga en la secundaria y siempre nos quedábamos en la mansión de su abuelo.
Apenas entrabas te recibía una estatua gigantesca, y por toda la casa había más estatuas, como si fuera el decorado cliché de una familia adinerada. Tenía un invernadero impresionante, y el sótano era enorme, con una sauna, un jacuzzi y un gimnasio. El abuelo siempre le dejaba un montón de dinero para que saliéramos a hacer cosas. Nosotros teníamos todo el segundo piso para nosotros solos. Si queríamos, podíamos quedarnos en nuestras propias habitaciones, que eran todas hermosas. Los techos estaban pintados como si fueran obras del Renacimiento, con nubes, cielos y ángeles. Era una locura. Crecí en el centro de Minnesota con mi mamá y 6 hermanos. Mis padres están divorciados y volvieron a casarse, así que ahora somos 11 en total y yo ya tengo más de 30 años. Éramos vecinos de una familia que vivía a unas 5 casas de distancia, aproximadamente a 1 milla. Ellos tenían todo el piso de arriba y un sótano dedicados a sus dormitorios y salas de juegos. Imagina miles de dólares en juguetes, pistolas de Nerf, Legos, rompecabezas, juegos de mesa. Y eso sin contar los cuatrimotos, motos de agua, 3 barcos de pontón, botes de remos y un sinfín de ropa. Mis padres no eran ricos en el sentido convencional. Hay una larga historia detrás de eso, pero si te interesa, puedo contártela en privado. Lo que recuerdo es que en su casa tenían un juego de mesa llamado ratón que no se puede atrapar. Y sus padres compraron más de 5 copias solo para tener piezas de repuesto. Además, tenían un tren a escala que hacía un recorrido por el sótano y subía por la barandilla de las escaleras hacia el piso principal y luego al segundo piso, sonando cada hora en punto. Para mí, no fue al ver su bodega de vinos, el inmenso jardín de flores que tenía en el patio ni los 3 pisos de su mansión. No, lo que realmente me impactó fueron las 2 cajas del tamaño de refrigeradores llenas de cartas de Magic, en una habitación al lado del dormitorio de mi amigo. Cientos de miles de cartas, para ser exactos. Siempre me invitaba a su casa a jugar, pero antes de empezar, nos sentábamos junto a esas cajas y armábamos nuevos mazos. Estudié en una escuela secundaria privada, pero venía de una familia trabajadora. Mi papá tenía que hacer malabares con 2 trabajos para cubrir mis gastos, además de las becas que conseguí. Tenía un mejor amigo, un chico súper buena onda y aterrizado, pero a veces no se daba cuenta de lo privilegiado que era. Tenía acceso a un jet privado que su familia usaba. Aunque en realidad no lo poseían, era algo así como un programa de jets compartidos. Un día, me propuso que viajáramos a Jamaica juntos durante las vacaciones de primavera. Imagínense, yo, un chico que nunca había salido de Ohio, lleno de emoción. Pero mi papá, firme, me dijo que no, que quería que entendiera que el mundo no funciona así. Hoy, con la perspectiva de los años, entiendo por qué no quería que fuese. Aún así, siento que habría sido una gran experiencia, conocer un poco más allá de mi burbuja. Crecí en un proyecto habitacional. Mi mamá trabajaba en una escuela privada que me daba la matrícula gratuita, aunque quedaba a 45 minutos de casa. Todos mis amigos de la escuela eran muy acomodados. Lo primero que me viene a la mente son cosas como el aire acondicionado, el cable, y no puedo olvidar el refrigerador del garaje, increíble. Tenía hasta dispensador de agua y hielo. Claro, sé que hay refrigeradores económicos, pero pagar la cuenta de la luz para mantener 2 funcionando, eso sí que es locura. Recuerdo a un amigo que era realmente rico. Su papá era otorrinolaringólogo y tenía su propia consulta en un pueblo muy adinerado. Su casa parecía una mansión. Tenía una sección donde hasta podías manejar y entrabas por un portón, que básicamente era un garaje para como 8 coches. Tenían escaleras de lujo y las demás eran en espiral. No solo cada persona tenía su propia habitación, sino que también contaban con espacios para los pasatiempos de todos. Hasta tenían una sala de cine con sillones reclinables. Había una gran diferencia entre ser rico y estar en la clase media alta. Pero para un chico pobre, todo eso parecía lo mismo. Crecí junto a los hijos de un famoso abogado de derechos civiles que se hizo rico demandando a empresas de la lista Fortune 500 por prácticas laborales discriminatorias y ganando. Uno de sus hijos tenía mi edad y otro era un par de años menor. En uno de sus momentos más arrogantes, por suerte. Con el tiempo se ha ido moderando. El más pequeño le dijo a un compañero de clase: «Cállate, mi sala de juegos es más grande que toda tu casa», y no estaba exagerando. No eran ricos, pero pertenecían a una clase media alta. En Chicago, en los años 80 y sí, tienes que recordar esa época. Mi mamá tenía una amiga del trabajo que tenía una hija un par de años menor que yo. La llamaré M. Bueno, M era la única hija de su madre, que la tuvo tarde, así que era la consentida. Además, para su padre era la bebé, ya que sus otros hijos ya eran adultos en ese entonces. Nunca conocí a un niño más mimado que ella.
¿Recuerdas que te dije que era en los 80? La habitación de M estaba llena de muñecos Cabbage Patch. En esa época costaban entre $900 y $1000 cada uno. Tenía fácilmente unos 20 solo en la cama. Esa habitación siempre me dejaba boquiabierto cada vez que iba a su casa. Tenía mucho más que solo los muñecos, pero, a pesar de todo, no era una presumida. En realidad, era muy tranquila y agradable. Una vez, me regaló un par de patines de ruedas viejos que ya le quedaban pequeños. Apenas los había usado y costaban $300, me lo dijo. Simplemente me los dio porque había conseguido unos nuevos, aún más caros. Tuve esos patines tanto tiempo que al final se los di a mi hijo. Con el tiempo perdimos contacto. Nuestras mamás ya no están y no sé su apellido para buscarla. Mi mejor amigo vivía en mi vecindario, que no era muy ostentoso, pero su casa era más grande que las demás y tenía un sótano completo algo raro en Oklahoma que parecía un paraíso. Allí había una mesa de billar, una mesa de ping pong, una de fútbol de mesa y un área de descanso con muebles de cuero. Además contaban con una ama de llaves que sabía doblar las sábanas ajustables como si fuera un arte. La mayoría del tiempo, mi amigo estaba solo en casa. Tenía hermanas mayores que casi nunca estaban, y su papá viajaba mucho por trabajo. Su mamá había fallecido al dar a luz. Así que su papá lo consentía con cosas materiales, aunque no pasaba mucho tiempo con él para criarlo. Hasta cuando no estaba viajando, siempre estaba ocupado en citas, en la vida nocturna, en fiestas. Así que, junto con otro amigo, los tres teníamos todo ese sótano como nuestro reino. Esto fue en los años 70, cuando los niños de 9 años podían salir de casa todo el día y nuestros padres ni se enteraban de dónde estábamos. Pero si no regresaba a casa para la cena, ellos sabían que probablemente estaba en el sótano de mi amigo. Había una familia con la que estaba muy cerca en los 90. Pasaba mucho tiempo en su casa durante las vacaciones, y la verdad es que era un lugar increíble. Ellos viajaban a Estados Unidos con frecuencia, algo que en ese entonces era bastante caro, ya que el dólar australiano no estaba tan fuerte. Tenían unas zapatillas Lagea recién salidas de la tienda, sus propios Game Boys, una consola SNES y una Sega Mega Drive en su sala de juegos, que además contaba con una mesa de billar. Sus carros a control remoto eran carísimos, y hasta tenían un juego de Monopoly bañado en oro en la sala de estar. Eso no es algo que veas todos los días. Tenían una piscina enorme y cuatrimotos para recorrer su propiedad. Era el tipo de casa que todos los niños soñaban con tener. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro. Su papá, que parecía tener un negocio próspero, se declaró en quiebra después de que un socio desleal robara a sus clientes y comenzara otro negocio, mientras ellos estaban de vacaciones. Todo lo que tenían estaba atado a ese negocio, y en un abrir y cerrar de ojos, los dejó en la ruina. Fue un giro inesperado y devastador. Le regalaron un complejo de apartamentos de unas 48 unidades como regalo de boda de su abuelo, justo al día siguiente de graduarse a los 18 años. Se había casado con una chica con la que había estado saliendo en secreto desde la secundaria hasta la preparatoria. Ni siquiera los había visto hablar y, sinceramente, no tenía ni idea de que se conocían. Íbamos a la misma escuela durante todo ese tiempo. Su familia vivía en una casa normal, como la nuestra, pero su abuelo tenía una casa móvil de esas amplias, ubicada en una granja que daba a varios conjuntos habitacionales. Todo era un poco loco, ¿no? Imagina un cuarto de juegos repleto de máquinas arcade, una mesa de billar y, cómo no, una máquina expendedora de refrescos que, por suerte, era gratis. Cada consola de videojuegos estaba conectada a un televisor enorme, y había un montón de tecnología de Japón, mucho antes de que llegara a nuestro país. Tenía un teléfono móvil prepago que se recargaba solo cada vez que se apagaba. Increíble, ¿verdad? Y no solo eso, también había proyecciones de películas en DVD meses antes de que se estrenaran en los cines. La despensa estaba llena de bocadillos, desde el suelo hasta el techo, con una provisión semanal de 300 euros en golosinas y bebidas. A pesar de todo esto, el chico nunca presumía y siempre se mantenía muy relajado. Había un chico en mi clase, desde la primaria hasta la secundaria, que no era un amigo cercano, más bien alguien con quien hablaba de vez en cuando, pero teníamos buena onda. Su familia tenía una enorme casa de 3 pisos con 2 sótanos, uno, que estaba dividido en 2 habitaciones, y uno de esos sótanos era básicamente su espacio personal para cualquier proyecto que quisiera hacer. Además de su habitación en uno de los pisos, durante los fines de semana largos, se iba a esquiar o snowboardear a los Alpes franceses, mientras nosotros solo estábamos viviendo la vida de chicos en nuestra ciudad. La mayoría de nosotros vivíamos en departamentos o casas de una planta. Así que su estilo de vida realmente destacaba.
Siempre tenía la última tecnología, estaba al tanto de todas las tendencias y tenía una confianza que parecía no costarle ningún esfuerzo. Solo fui a su casa una vez, pero la atmósfera era totalmente diferente a cualquier otro hogar en nuestro vecindario. La cannabis apareció temprano en la secundaria. Y él terminó saliendo con la chica que todos consideraban la más bonita de la época hasta donde siguen juntos. No me sentía, y aún no me siento celoso, solo recuerdo que me asombraba un poco. Por lo que escuché, las cosas se pusieron difíciles para él después de la secundaria, pero hoy en día, mirando sus redes sociales, parece que está haciendo muy bien de nuevo. Nunca tuvimos realmente nada en común salvo un año jugando Mu Online. Así que nunca sentí la necesidad de reconectar. Pero sí, la comparación es el ladrón de la alegría.